Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor José Carlos Martínez Vázquez y te doy la bienvenida a este podcast de capacitación en logística y transporte. Nuestro objetivo, colaborar con las empresas en lo que consiste capacitar y completar lo que viene a ser su plantilla laboral. Hay tres verbos que nosotros consideramos importantes: el crear, traer y retener el talento a las personas. Nos enfocaremos nosotros en el retener y para ello normalmente invitamos a personas con alto nivel de conocimiento, como en esta ocasión hemos invitado a nuestro compañero Omar García. Asimismo, parte de nuestra labor consiste también en trabajar en aquello que refiere a la prevención de la siniestralidad por robo y accidentes. Omar, bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí. Nosotros iniciamos entonces, esto es capacitación en logística y transporte. Omar, pues tenemos muchos años ya de conocernos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión de capacitación en logística y transporte, en este podcast. Y la primera pregunta sería obligada. ¿Cómo es tu niñez? ¿Cómo surges? Porque tú eres una persona muy joven. Y sin embargo, una vez que la gente comience a escucharte, nuestro público comience a escucharte, pues verá todo el conocimiento que has podido captar en estos años de tu vida. Pero ¿cómo es tu niñez? ¿Cómo es Omar García de niño, de bebé, de jovencito? Bien, pues antes que nada, pues gracias por invitarme. Espero que podamos aportar algo al gremio en el que nos movemos. Pues mi niñez es algo complicada porque pues venimos de una familia pues de las afueras de México, ¿no? Venimos con raíces de Zitácuaro, Michoacán. Entonces son familias muy tradicionalistas. Tuvimos una infancia, yo creo que dura, una infancia muy dura en todos los sentidos. No digo que sea malo, sí fue complicado, pero yo creo que también la dureza con la que fuimos formados desde niños, pues nos dio las ganas de salir adelante ahorita, ¿no? Sí tuvimos una niñez con papá muy ausente porque se dedicaba al transporte de carga y siempre fue foráneo mi papá. Desde que yo lo conocí, o bueno, desde que yo lo conocí, desde que nací, sé que él es conductor de tractocamión y siempre fue foráneo, entonces no lo veíamos constantemente en la casa. Casi siempre estuvimos mi mamá y mis hermanos la mayor parte del tiempo, pocas veces mi papá. En algunas fechas importantes, pues no podía estar mi papá. ¿Cuántos hermanos Eh, fueron, Omar? somos tres en total, soy el menor, tengo un mayor y una hermana en la posición en medio. Los tres, yo creo que sentimos y pasamos lo mismo de la ausencia del papá por el tema del trabajo, pero también yo creo que ya ahorita ya lo comprendemos, ¿no? No es algo que estaba tan mal, era la manera en la que mi papá se ganaba la vida. Yo creo que sí te hace falta cuando eres niño el acompañamiento de tu papá, sí te hace falta, pero también es justificable que pues él está trabajando para que tratemos de que no nos haga falta. Él trataba de que no nos hiciera falta casi nada, ¿no? Esas ausencias a las que te refieres cuando un conductor es foráneo, ¿de cuántos días hablamos? ¿Semanas? ¿De qué periodos más o menos hablamos? Yo creo que mínimo, pues yo creo que unas 2 semanas, mínimo, que no lo veías, ¿no? Y yo creo que ya un tiempo así grande, pues yo creo que sí más del mes, porque trabajaba en diferentes empresas y pues los diferentes circuitos que te dan, había circuitos donde de plano pues no tenía tiempo él de pasar hasta después de completar su jornada laboral, 35 días, 40 días y él ya podía venir una semana a estar con nosotros. O sea, si eran grandes, yo creo que la más chica 2 semanas. Y más en aquella época donde no había tanto ese proceso de X número de días de trabajo, X número de días de descanso, sino que más bien llegaba por una maleta nueva, una noche, un fin de semana y vámonos otra vez a la carretera. Sí, es correcto, o sea, no había, pues como ahorita que ya están descansos programados, yo creo que ahí era mucho el improvisar de acuerdo a cómo estuviera la carga de trabajo en las empresas, y pues obviamente que los operadores de vieja escuela pues sabían a lo que se estaban enfrentando y no se rajaban, ¿no? Le entraban con todo a la chamba, yo creo que orgullosamente si digo que mi papá pues era uno de ellos, que lo que le admiro muchísimo pues es pues las ganas de trabajar a pesar de que ya pasaban días y no regresaba a casa y él sabía que tenía un compromiso con el transporte.
Y yo creo que ahí eso es de admirarse porque en estos últimos tiempos pocas personas tienen ese sentido por el transporte, el compromiso con el transporte. El transporte por los tiempos y demás. Ujú. Fueron tres hermanos, dos Sí. varones, una hermana. ¿Los dos varones conductores y la hermana también con alguna pasión por el transporte o simplemente los dos hermanos varones nada más? ¿O nada Eh, más tú? no, sí, yo creo que era como requisito por parte de mi papá que aunque no te fueras a dedicar a eso, aunque estabas estudiando, era requisito que tenías que aprender a manejar el tractocamión. O sea, sí o sí. Él, desde que yo iba en la primaria, me empecé a comenzar a ir con él en las vacaciones, cuando se tenía chance. Pues era algo padrísimo porque pues yo tenía como 9 años, 8 años, 10 quizás. Y llegaban las vacaciones y yo hacía mi maleta y nomás estaba esperando a que mi papá llamara porque en aquellos tiempos pues no había teléfonos celulares. Entonces tenías que esperar hasta que mi papá tuviera la oportunidad de acercarse a una cabina telefónica y llamar para la casa y saber de él, porque de otra manera no podía saber, ¿no? Ahorita pues las redes sociales, la tecnología, pues ya mandas un mensaje, puedes hacer videollamadas, pero en aquellos tiempos no. Entonces, sí era requisito que todos le entráramos. Mi hermana también le entró al transporte, pero yo creo que ella desde un punto de vista más logístico. Cuando mi papá comenzó a tener sus camiones, ella estaba involucrada, pero en En la trámites, sí, venta, reparaciones, llevar algunos récords del camión. Y nosotros, yo y mi hermano, pues sí teníamos que entrarle pues a la talacha de manejar. Era de ley, era de Oye, ley. Omar, y bueno, ¿cómo es entonces tu primer contacto? Pues es obviamente con tu papá. Entonces tú aprendes el transporte como a la antigua, donde el Sí, papá le enseña y sí. le transmite lo bueno y lo malo, todo su conocimiento a sus hijos, como el tío que le enseñaba al sobrino, como el amigo que le enseñaba al amigo, etcétera. Esa es la forma en la que tú aprendes. Esa brecha generacional, hoy pues como que ya no se da mucho, como que ya no existe mucho esta brecha generacional. Ya no, yo creo que tuve un papá de la vieja escuela, durote, durísimo, durísimo en todos los sentidos. Es una persona que hasta la fecha la sigo admirando mucho y siento que no voy a alcanzar en ningún momento ¿Por el qué? nivel ¿Por que qué? él Porque tenía. era muy duro, porque era muy... Porque el tipo que, cuando yo me iba a trabajar con él, porque primero fue irme con él, pero como que a disfrutar, ¿no? No me ponía a hacer nada, o sea, Estaba chiquito. sí, eso, y pues tú ves el camión y andas de un estado a otro y pues te compra ahí chucherías y cuando ya tienes sueño pues ya te pasas al camarote a dormir mientras él sigue operando, pero llega una edad donde ya él ya nos ponía a hacer, pues a entrarle al oficio, entonces yo lo pude ver de cerca como él pasaban horas y él podía seguir despierto manejando. Pasaban días y no podía, y podíamos estar sin comer. Cuando yo ya tenía muchísima hambre, él se veía totalmente sin ningún problema porque ya estaba hecho a ese ritmo tan duro. Este, trayectos largos, carreteras complicadas, unidades no en muy buenas condiciones físico-mecánicas y aún así él sacaba el trabajo. Entonces, ya en estos tiempos ya no ves ese operador tan rudote o con esa coraza tan grande que el mismo oficio lo forjó, el mismo oficio, ¿no? Yo lo veía horas sin bañarse, horas sin ir a casa, horas sin comer, horas sin dormir, manejando todo el estrés. Las unidades no se encontraban con tanta tecnología como hoy en día, entonces era un poquito más complicado sacar el viaje. Hoy en día pues la tecnología ha hecho más fácil sacar un viaje, más suave. No fácil, sino más suave. En aquel tiempo no. Yo creo que la circunstancia forjó que yo tuviera un papá duro Lo en esos difícil lo ha sentidos. venido haciendo un poquito fácil la Sí, tecnología. la tecnología. Un conductor de esas características, ¿cuántas horas llegaba a manejar en aquellos años? ¿Cuántas horas manejaban? Obviamente con paradas técnicas, pero ¿hasta cuántas horas supiste que un conductor es de esa coraza, de como tú lo mencionas, de ese nivel de características del conductor, Sí. llegaban a manejar? Yo creo que sí le hice esa pregunta a mi papá en algún momento. Yo le pregunté que a valor mexicano cuánto tiempo podía él estar sin dormir. Él me dijo, sabes, lo más que puedo aventarme es un día y medio sin dormir, de corrido, de corrido. Después de ese día y medio empieza a haber somnolencia. Eh, pero él, su récord eran más de 24 horas. No sé, pues un día y medio, casi llegándole a los dos, donde él ya empezaba a tener Y yo no he aguantado tanto tiempo. A valor ¿No? mexicano, no. Tanto ¿Cuánto es lo tiempo que has despierto. aguantado tú? Pues yo creo que menos de 24 horas quizás. Y ya me empiezo a tener somnolencia. Ya empiezo a tener sueño.
Y ya empiezas a... Sí, sí, yo creo que ya ahí ya es donde empezamos pues un cafecito, alguna bebida que te dé para arriba. Sí, no más de 24 horas, ¿hacía valor mexicano? No, Ahora, ¿qué no. significa valor mexicano y qué significaría otro tipo de valor? Bueno, yo creo que a valor mexicano te refieres a sacarlo así, con tus propias fuerzas, ¿no? Ok. Con ese, no sé, esa manera de hacer las cosas que tiene el mexicano, ¿no? Que es centrón y le vale gorro y se avienta. Pero yo creo que ya después de esas horas de valor mexicano, sí necesitamos, pues, alguna otra ayudita para poder estar Para poder despiertos. estar Sí, y despierto. es que sí se necesita, o sea, realmente sí se necesita. O sea, te lo digo porque, pues, yo estuve ahí, yo estuve detrás de un volante y tiene mucho que ver la disciplina que tienes, porque cuando tienes tiempo de descansar no lo haces. Cuando me dices estuve atrás del volante significa, y eso es importante para nuestro público, significa que primero fuiste conductor y hoy eres instructor Sí. de conductores. ¿Cuánto tiempo eh, trabajaste como conductor? Ya sea en viaje foráneo, viaje local, como haya sido, pero ¿cuánto tiempo trabajaste como conductor? Bueno, estuve 10 años como conductor de tractocamión. Estuve en esos 10 años en el local, en el foráneo, estuve de patiero también y en los últimos tiempos estuve en el doble articulado. Entonces creo que tuve la oportunidad de estar en la mayoría de las áreas. Siempre en caja seca, nunca incursioné en plataformas ni en pipas. Ok. Siempre lo mío fue las cargas secas con remolques caja seca. 10 años, que fueron de los 19 años a los 30 años más o menos, fue donde empezamos a tomar camino para ser capacitadores. También comentabas que tu papá tuvo sus camiones, entonces tu papá también tiene su empresa transportista, aunque sea un camión, pero tiene su empresa Sí, transportista. sí, todavía, todavía. Aún tiene su empresa transportista y tú trabajaste también para ellos. Sí, como conductor. Ese trabajo de empresa familiar en el tema del transporte, tú como conductor, él como patrón, la hermana como asistente o como la de servicio a clientes, ¿cómo es esa interacción trabajo-familia? Yo creo que sí todos dicen, debe de ser en equipo, sí. Cada quien tiene que hacer una función, pero todos sabemos lo que queremos, vivir del transporte, vivir de eso, ¿no? Cada quien tiene que cumplir como un engrane para que el motor funcione, cada quien hace una función diferente, pero yo creo que el hecho de que tú trabajes en la empresa de tu familia, con tus familiares, obviamente con el compromiso de, primero que nada, yo creo que debe de haber una sociedad, porque si no hay problemas, me tocó ver así como de que, pues es que él gana más y yo gano menos y él hace menos y yo hace más. Entonces sí debe de haber como que una sociedad entre los miembros de la familia y que todos estén con el mismo objetivo que se quiere de sobresalir en el transporte, ir abarcando cada vez más confianza, porque es tu propia familia. Confiaba mi papá en mí, confiaba yo en mi hermana, confiaba yo en mi hermano. Entonces, yo creo que sí trabajas un poquito más a gusto porque sabes que son tu familia y que todos tienen el mismo compromiso. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Tú me hablabas de que durante 10 años para ti fue primero como conductor de transporte de carga seca y que una de las principales problemas que tuviste emocionales, quizás, si así me lo permites decirlo, es la ausencia de papá. ¿Cuántos hijos tienes tú? Dos hijos, ¿De qué edades son? de 12 y 10 años. ¿Llegaste a percibir en ellos durante ese tiempo, o a lo mejor eran muy pequeños, o a lo mejor todavía no nacían, o a lo mejor con tu esposa llegaste a percibir ese mismo sentimiento de lo que genera la ausencia del conductor en casa? Sí, sí, yo creo que todo lo que funciona bien se le dedica tiempo, todo lo que se vuelve a funcionar se le tiene que dedicar un tiempo y cuando yo no le dedicaba tiempo a mi familia por estar trabajando, sí hubo ciertas fracturas en mi matrimonio con mi esposa y con mis hijos, ¿cierto? Había una distancia entre ellos que, pues solamente la puedes reparar cuando les das tiempo a ellos y lamentablemente el oficio pues no me permitía darles tiempo a ellos, ¿no? Y ellos no comprenden cuando tú les dices, bueno, es que yo estoy trabajando aquí, me estoy esforzando para darte un mejor futuro, una mejor calidad de vida, ellos no lo comprenden, ellos lo que dicen, pues yo no sé de eso, yo lo que quiero es que tú estés aquí conmigo, ¿no? Que hagamos cosas juntas, que juguemos, que platiquemos, y yo creo que para que un adulto tenga más probabilidades de ser funcional en la sociedad, necesita tener mamá y papá a sus lados, no una ausencia como la que se genera en el transporte. Hablemos ahora de los temas rudos del transporte. Siniestralidad. Ok. ¿Tuviste en estos 10 años de
conductor? ¿Algún accidente? No, en el tractocamión jamás. Nunca tuve un accidente de tránsito. En el tractocamión, ¿en algún otro medio Sí, de...? sí tuve accidente en auto y tuve accidente en moto, pero en el tractocamión nunca. No. En motocicleta cómo fue? Pues yo creo que, pues sí fue nuestro peor error o nuestro mayor enemigo, que es el exceso de confianza. Fue cruzando la caseta de Tepozotlán, crucé la caseta y empecé a encarrar mi moto y con la confianza de que pues no puede pasar nada, ¿no? El exceso de confianza y se me atraviesa una patrulla de la policía estatal que no me vio y yo ya no alcancé a detenerme, o sea, ya no alcancé a detenerme y me choco con ellos de frente casi, de frente con ellos y pues en el golpe se me sale el casco y mi cabeza pega directamente con la batea de... Yo creo que tengo una cabeza muy fuerte porque me decían que no, hacía el grado del accidente no era para que la contara, y la estaba contando. Entonces yo creo que sí, mi cabeza estaba muy fuerte, no sé, pues fue un O golpe sea, fuerte. chocaste contra una patrulla estatal, pero, o sea, y la de la motocicleta saliste volando. Sí, salí volando. El casco salió también Sí, sí, volando. en el momento que golpeo, la moto se levanta y ahora sí que Inercia. por la inercia sale mi casco volando y impacto directamente con la camioneta. Pierdo el conocimiento en ese momento. Fracturas, ¿qué Sí sucedió tuve ahí? una leve fractura de cráneo, tuve un daño neuronal en la lengua, no podía hablar bien al principio, Ajá. tuve pérdida de memoria, una costilla rota, tuve un codo fracturado, un esguince en los tobillos, tuve un pedal que pues se me enterró en mi pie y pues me hizo una herida que era la más complicada porque entró el pedal y salió y se llevó parte de mi músculo. O sea, no te fue No bien. me fue bien para nada. No, 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 no me fue bien. La neta, no. O Pudiste sea, morir, vaya, o sí sea. pude morir totalmente, sí, sí me lo decían. Sí me lo decían porque cuando tienes una situación así, tu vida queda totalmente detenida porque tienes una vida de un ritmo muy movido, ¿no? Te levantas temprano, vas, trabajas, no dependes de nadie, de lo que tú estás haciendo y de repente te quedas detenido donde dependes de una persona para comer, para ir al baño, para moverte. Entonces, psicológicamente yo creo que fue lo más rudo. Físicamente estuvo complicado el trámite de la sanación, pero yo creo que donde más me afectó fue psicológicamente. Ahí estuvo complicado. Psicológicamente, porque ¿cuánto tiempo duró tu proceso de recuperación? Yo creo que duró como, de que yo dependiera de otra persona, como 6 meses más o menos, que yo dependía de otra persona para hacer Que es tu cualquier cosa. esposa. Sí, que era mi esposa. ¿Cómo es la consecuencia después de un accidente de esa magnitud en la familia? Yo creo que en cuestión económica sí te empobreces, sí hay un golpe económico. Yo creo que hay muchos sentimientos encontrados, mucha incertidumbre, todo es nebuloso en ese momento porque piensas en, pues, ¿qué me hubiera pasado? Yo me quedaba pensando mucho en mis hijos y yo decía, si no lo hubiera contado, pues, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo sigue su vida sin mí? Sin mí, porque sé que ellos dependen de mí en estos momentos. ¿Cómo sería la vida de ellos sin mí? ¿Cómo hubiese sido? Entonces, psicológicamente te vas para abajo gacho y la familia también está como que en un proceso de ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué a nosotros? ¿No? ¿Por qué a mí? Yo creo que son preguntas que no deberíamos de hacernos, ¿no? ¿Por qué a Que no mí? nos ¿Por gusta, qué a que no mí? nos gusta hacernos, pero que a veces nos tenemos que hacer, o sea, Sí, pero esa pregunta me gusta mucho, o sea, ¿cómo es la vida sin ti? ¿Cómo es la vida sin ti? O sea, al imaginarte a tus hijos, al imaginarte a tu esposa, ¿qué descubrías? pues yo me imaginaba un vacío con mis hijos, obviamente porque papá no está, traumas psicológicos en su crecimiento, situación económica difícil y yo creo que mucho rechazo por parte de la demás familia, que en ese momento te dicen que te pueden echar la mano, pero realmente nadie los va a cuidar y los va a querer como papá y mamá. Entonces yo imaginaba que a ellos les iba a pasar un futuro, pues en el peor de los mundos, ¿sí me explico? Claro. Ahora, después de ese evento traumático severo, ¿hay un cambio en ti? Sí, totalmente. Fue un O sea, tu parteaguas. vida cambia, no únicamente, digo, cambia obviamente porque tu esposa, tus hijos, obviamente hoy pues reconocen y aprecian el valor de la vida desde que el papá tuvo la oportunidad nuevamente de estar con ellos. Pero tú como persona, como conductor, como capacitador,
¿Ha generado un cambio en ti ese Sí, accidente? sí, totalmente, totalmente. Al principio no, porque psicológicamente estás muy perdido, o sea, no estás aterrizado, estás pensando muchas cosas y no logras tener un pensamiento firme. Piensas hoy una cosa, mañana otra cosa, entonces poco a poco conforme pasaba el tiempo, empecé a asimilar lo que había pasado y sí valoras más la vida, o sea, sí la valoras. Y es que es lamentable que mucha gente que pues que no valora el vivir, el tiempo que tienes, las energías que tienes, las condiciones físicas y mentales que tienes para hacer muchas cosas, hasta que te ves en una situación como esta donde estuviste a punto de perder la vida y te imaginaste todo un mundo sin ti, cómo iba a ser, entonces te das cuenta que es una nueva oportunidad para valorar tu vida, lo que estás haciendo, ponerlo a consideración y obviamente decir, tengo una segunda oportunidad que no cualquier persona la tiene, entonces tengo que hacer que valga la pena la segunda oportunidad que Dios, la vida me dieron. ¿Sí me explico? Entonces, si hubo un parteaguas, de hecho yo lo platiqué con mi familia y le dije, ¿sabes qué? No voy a permitir que este accidente nada más pasó y ya, pues hay que cuidarnos y no hay que, no, esto tiene que ser un parteaguas en mi vida, tiene que marcar un antes y un después en mi vida. Algo tengo que hacer para aprovechar y valorar esta segunda oportunidad que me dieron. Qué bien. Y obviamente tanto la esposa como los hijos se suman al Sí, proyecto que claro, tienes sí. hoy en día. Ahora, el accidente del automóvil que me refieres, ¿ese fue antes o después del moto? Ese fue antes de la moto. ¿Y ese accidente cómo fue? Ese accidente tenía viaje, estaba como operador, tenía viaje a las 2 de la mañana, me trasladaba yo para llegar en la madrugada a la empresa y de repente era un viernes, un vehículo en sentido contrario choca de frente contra mí. Resultó que las personas venían bajo los estados del alcohol, venían ebrios, chocan conmigo y se dan a la fuga y mi carro queda completamente destrozado. Igual ahí tuve una fractura en una rodilla y tuve problemas en esta parte de aquí del cráneo. Tengo unas grapas aquí, precisamente porque pegué directamente con el volante. Entonces, pero ese accidente, ese es el problema porque no le das sentido a lo que te pasa y no te das cuenta de las señales que la vida, el universo te están dando. Y yo en ese accidente no trascendí más. O sea, pues me pasó y ya y sigamos como vamos. Ok. Entonces, Ahora, los accidentes, como los entiendo, existen faltas o fallas en la normatividad. Existe alcohol de por medio, sí, existe imprudencia, existe exceso de velocidad, existe quizás alguna otra que por ahí se me estén pasando, pero fallas en la normatividad del sector transportista como conductor, ahí están presentes, sí, sí. ¿verdad? Ahí están presentes. Ahora, yo quería hacerte una pregunta más, antes de entrar al tema instructor. Todavía como padre de familia, como conductor. ¿Tienes cuántos hijos? Dos. ¿Varones o Varones los dos. de qué edad? 10 y 12 años. 16 años, todos están pequeños. Sí, todavía están pequeños. ¿Quién de ellos va a ser conductor? ¿De tractocamión? ¿De tractocamión, No, torto, no ninguno. No camioneta o de quisiera. lo que sea? No quisiera. No, Ninguno. ninguno. No No. quisieras tú. Ellos todavía no te dicen, pero tú no No, sí, quisieras. yo quisiera que no. ¿Por qué, hombre? Porque yo creo que los tiempos han cambiado. Yo creo que ya no sé, ya el oficio de conductor de vehículo de carga ya no es digno como lo fue quizás antes. Ya no se le da el valor que se le daba antes. Y yo me puedo dar cuenta, porque me muevo en ese sector, que la vida de un conductor hoy en día, o más bien cuando él realiza su oficio, no se le dignifica como antes. Aparte todos los riesgos que hay de sustancias, de la seguridad como se ha puesto en las carreteras y pues obviamente que yo al ver la realidad y lo crudo que está el transporte del otro lado de la moneda o desde la parte que no se cuenta, yo no quiero que mis hijos pasen por ahí. Háblame de los riesgos de las sustancias y de los riesgos en la carretera que comentaste. Sí, bueno, yo creo que he analizado que muchas veces las sustancias sí están ¿Qué allí. entendemos por sustancias? Pues yo creo que todo lo que te altera el sistema nervioso central, ¿no? Y todas las que ves en el transporte, porque sustancias tóxicas hay muchísimas, pero las que se mueven en el transporte, que vienen siendo los picos, que vienen siendo los ritalines, que vienen siendo que los comprimidos, ahorita hay químicos más peligrosos como el cristal, la piedra, se ha visto también la marihuana
en el transporte. Yo creo que en sí no debería de existir ningún químico ni debería de estar permitido ninguno. Pero el problema es que por la falta de compromiso de muchas áreas, incluyendo también al operador, pues en algún momento te ves empujado a consumir sustancias y otras veces por pertenecer a un grupo social. O sea, por estar con tus cuates que consumen, pues tú también consumes sin pensar. O sea, son muchas cosas que enredan mucho al operador y que lo ponen mucho en jaque. Y si él no tiene una visión de él mismo a futuro, pues él puede ser presa de caer en esos Fácil de enredos. caer en las Sí, sustancias. totalmente. Y cuando hablamos de Totalmente. siniestralidad que comentaste, siniestralidad, porque también sería otro elemento por el cual no motivarías a un hijo a ser conductor. Recientemente hice un curso que se llama Prevención de Riesgos en Carretera, donde yo en una parte del curso platico sobre la siniestralidad que se ha venido desde el 2019 para acá. Entonces, obviamente principal porcentaje de la siniestralidad es el error humano. De ahí condiciones físico-mecánicas de la unidad, condiciones de la carretera, pero el principal es el error humano. Pero ahorita últimamente recabé información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde la mayoría de los accidentes que se están viendo ahorita y que si hay un aumento, o sea, en lugar de controlarse, se han disparado los accidentes hoy en día en las carreteras, ha sido por el consumo de las sustancias. O sea, ese se está llevando el primer lugar. Entonces, tú puedes ir súper bien con el manejo defensivo y todo, pero no descartemos que un día puede pasar por al lado de ti un vehículo que viene siendo conducido por una persona que viene bajo los efectos de una sustancia que Desde el puede ser. alcohol hasta la Sí, droga más más inofensiva que le quieras decir, inofensiva, ¿no? Sí, ¿no? la más Ajá. tranquila. Entonces, no es mucho que yo no quisiera que mis hijos estuvieran ahí por ello, sino por lo que te rodea, por todo lo que te rodea, ¿no? Puedes encontrarte, ha habido casos de personas que van muy tranquilas avanzando un viaje familiar y de repente una persona aquí bajo los efectos, pues les deja ir el camión o bajo su alucin que traen sobre la droga, pues puede pasar eso. Y es lo que está pasando, porque es lo que se está registrando. La mayoría de los accidentes que se han detectado y el doping que le han hecho los operadores positivos para sustancias no permitidas, como cristal, que es el primer lugar que se está llevando ahorita en el consumo de sustancias en el transporte, y eso pone en riesgo no nada ¿Cuál es más al la conductor. principal Sí, ahorita sí. droga que se consume entre Sí, y conductores? destructiva, gacho, está destruyendo mucho a los operadores, ¿no? Es una droga muy adictiva, muy adictiva y muy barata. Y muy Eso es lo barata. que quizás lo hace que sea más, Sí, totalmente. que en el mercado exista aún más, ¿no? Sí, porque la gente pues lo compra barato y le da un efecto más largo que otra droga que probablemente puede ser más cara. Ahora, sigamos hablando del problema del sector, las enfermedades de los conductores. Sí, Ya vimos la siniestralidad, ya vimos el tema de la drogadicción, ya vimos el tema de la seguridad, que el robo cada vez es más sí, agresivo. es más. En las enfermedades, ¿tú padeces de alguna enfermedad? Padezco de diabetes Ajá. tipo 2, Ujú. y yo creo que en el gremio hay muchísima gente que padece diabetes y otras enfermedades crónicas degenerativas. Eh, yo creo que unas se causan ahí en el transporte por la vida tan complicada que lleva el operador, pero también siento que otras cosas son pues, por carga familiar, o porque ya estabas así. Me han topado con conductores que apenas van a empezar en el gremio y ya traen una enfermedad crónica degenerativa y yo les digo, brother, yo creo que tienes que quererte más porque definitivamente aquí no vas a cuidar tu salud. Y ese es el problema, que muchos conductores tienen una enfermedad crónica que quizás la desarrollaron sobre el oficio, por lo complicado que es comer a tus horas, tener una comida sana en algún lugar de todos los que te parece, es muy complicado tener una comida sana. Entonces yo creo que, pero el operador es aferrado, ¿no? Es aferrado y es como que mucho de, no, yo puedo con esto. Y el problema es que se está poniendo en jaque él, y no nada más a él, porque su enfermedad sigue avanzando. Y es que es un riesgo muy canijo porque muchos conductores con sobrepeso también, que hemos visto y que llegan a tener somnolencia, están operando con enfermedades muy complicadas, con hipertensión, con problemas cardíacos. Y yo creo que nada va a Y estar. sin ser atendidos Y sin ser atendidos, adecuadamente, obviamente. porque una diabetes te puede ocasionar que pierdas la conciencia manejando. Totalmente, Una hipertensión arterial te puede totalmente. ocasionar también que pierdas la conciencia. Y entonces podríamos hablar de que podríamos atrevernos a decir un sector de la economía enfermo, Ujú. que
ocasiona múltiples accidentes Sí, totalmente. sin que haya sido causa incluso del mismo operador. O sea, el operador a lo mejor no tiene el interés ni de ir a exceso de velocidad, ni de dormir o de no dormir durante 24 o 48 horas, pero su propia enfermedad, su propio descuido de su cuerpo le ocasiona entonces tener un accidente. Totalmente, totalmente. Y es algo que ha pasado, como dice usted, o sea, son operadores que tienen mucha técnica, manejo defensivo, educación vial, operan correctamente la unidad, tienen prevención de riesgos sobre la carretera, pero lamentablemente la enfermedad que padecen los hace caer en jaque. Los hace caer en jaque teniendo una situación vial donde pierdes el conocimiento, donde se te subió la presión y ya no ves bien, y de ahí se desencadenan accidentes. O sea, también un porcentaje de los accidentes que se han registrado ha sido por enfermedades crónicas degenerativas en el conductor, Sin que no duda están alguna. siendo atendidas y que muchas veces el conductor ni siquiera conoce sobre su enfermedad y lo que le pudiese pasar. Yo creo que también hay un compromiso ahí, debería de haber un compromiso por parte de las empresas de enterar al conductor qué enfermedad Oye, tienes, y qué es lo la que pudiese pregunta sería pasar. esa, tú como instructor y como conductor, ¿has percibido que las empresas tengan ese interés en la salud de los conductores? No, yo creo que no se tiene, no se tiene y se debería de tener, obviamente, porque yo creo que reduces muchos índices de problemas de siniestralidad y yo creo que también funcionaría mucho para que el conductor se sienta un poquito más valorado y pueda darse ese verbo de que se retenga el conductor en la empresa porque está siendo atendido. Quizás, es que lo que le digo, hay muchos conductores que no saben ni siquiera los síntomas de su enfermedad, no los conocen. Y ellos piensan que a lo mejor es por cansancio, a lo mejor es por esto. Entonces yo creo que sí es un punto que las empresas no han estado atendiendo, que es la salud de sus conductores. Y yo creo que también en algún momento si detectamos algún conductor que ya no cuenta con las características físicas y mentales para ejecutar un trabajo, pues sí ser movido a otra área donde quizás no se ponga tan complicado en algún momento que tenga una crisis de salud. Sí, porque puede ocasionar un accidente. Sí, totalmente. O sea, a lo mejor no te voy a mermar ya, no te voy a decir que ya no puedes seguir laborando, pero probablemente sí te voy a tener que mover a otras áreas donde quizás el trabajo es un poco más tranquilo y si en algún momento tienes una crisis médica, pues no pudiese ocurrir una consecuencia tan grande. Oye, Omar, y cambiando un poquito el tema, se considera que la carencia de los conductores también se debe a la fuga del talento hacia otros países como Estados Unidos, Canadá. Donde de alguna forma incluso los mismos traductores ayudan con la tecnología, ayudan a los operadores, a los conductores, a llevar a cabo su actividad allá. ¿Tú alguna vez has trabajado en los Estados Unidos? ¿Tuviste la inquietud de irte a trabajar a los Estados Unidos? ¿Has sabido de alguien que haya trabajado en Estados Unidos? ¿Te gustaría irte a trabajar a Estados Unidos? No, sí he tenido la oportunidad, sí tuve inclusive camaradas que se iban y que me invitaban a pertenecer al proyecto, inclusive me pasaban algunos contactos para podernos irnos, pero yo creo que la principal razón es que a mí me gusta mucho México y siento que eso es como que, pues, darle la espalda a tu país. No me gustaría ir a hacer que crezca una economía que no es la de mi país. Entonces, como que tengo ahí un rollo yo, I love Más México, sí, patriótico. México, México, México. Yo no voy a ir a Estados Unidos. Sí, como que es más mi México. Yo aquí se puede salir adelante, no necesito irme para allá. Digo, hay mucha gente que se va y se les respeta mucho. Yo tuve las oportunidades, pero no lo quise hacer. Me quedo en México y todos los retos que conlleva conducir en México, porque pues los más canijos estamos en el sur del continente, ¿no? Y si sigues bajando, las rutas están más complicadas allá en Colombia, allá en Costa Rica, todos esos Sí, todavía trámites se están dificulta más. complicadísimas. Entonces, no, sí, sí, inclusive tengo amigos que siguen trabajando allá, no, a mí no me llama la atención, sí es Porque más cómodo. se dice que incluso los salarios llegan a ser hasta 2 o 3 veces lo que hay aquí en Ah, sí, México. sí, totalmente. Y la carga de trabajo es más leve que la que tenemos aquí en México. Allá los tiempos de conducción y descanso, pues sí se hacen respetar como debería de ser, de acuerdo a las normas. Las carreteras tienen una mejor infraestructura, los caminos, inclusive allá te puedes llegar con un GPS y con la capacidad de remolque que tienes y no hay mucho problema de que te metiste en una ruta que no. O sea, es más fácil hacer De alguna forma Sí, se la tecnología facilita. también ha ayudado La mucho a que sea tecnología fácil. ha cambiado, ha Sí, cambiado. totalmente. Oye, ahora déjame preguntarte. Bueno, fuiste conductor durante 10 años. Ya nos hiciste ver que este cambio estructural
en tu familia era necesario. Sí, necesario. Era necesario porque, bueno, lo habías vivido desde niño, lo estabas ya viviendo como esposo, como padre, y tú necesitabas romper con ese esquema que venías trayendo. Y la vida te da la oportunidad de hacerte instructor. Sí. Cuéntanos ese cambio tan importante, tan significativo, de tanto valor para el sector transportista, que hoy requiere gente tan capacitada, tan entrenada como tú, y que sobre todo que tengan además el interés de transmitir el conocimiento, porque no se trata de que nada más seas bueno en tu giro, sino además de que te guste enseñar, de que quieras enseñar. ¿Cómo es esta vida ahora de instructor? Yo creo que sí es eso, sí es eso. Yo creo que sí es, te debe de gustar, te debe de gustar. Yo creo que un trabajo no va a dar un resultado como lo esperamos si solamente estás cubriendo una vacante. ¿Sí me explico? O sea, Sí, claro. no va a dar, no va a dar, porque todo el valor agregado que le pones cuando el trabajo lo disfrutas y te gusta y ese es el don que tienes con el que naciste, pues yo creo que para nada lo pasas mal, para nada lo pasas mal, y para nada te cuesta trabajo aportar algo más, dar un extra más, para nada te cuesta. Entonces, yo creo que todos tenemos un talento, todos venimos equipados con un talento que en algún momento ese talento se va a manifestar en nuestra vida y nosotros ahí vamos a tener la oportunidad de dejar de ser personas ordinarias y volvernos personas extraordinarias. Mucha gente que no ha detectado ese talento o todavía no es la hora para que se detecte ese talento. Yo me doy cuenta porque me quedo sin trabajo y ando buscando trabajo y de repente me dice un familiar, oye, ¿sabes qué? Es que están buscando un instructor. Y yo dije, bueno, es que yo no sé nada de instructor, o sea, yo sé manejar estas unidades, pero como instructor no sé nada. Pero ante la necesidad también que yo tenía, en ese momento me acerco y me dan el trabajo como instructor y me dan un bonche de manuales y ¿sabes qué? Ponte a estudiar esto porque el lunes ya tienes que estar dando curso. Entonces, iba yo con mucho miedo a dar mi primer curso. Una empresa muy importante de lácteos fue con los que me tocó dar mi primer curso, pero yo creo que ahí me di cuenta que eso era lo mío, el talento que yo tenía de poder transmitir el conocimiento de una manera muy clara, era como que mi manera de aportar algo al transporte, era como mi manera de aportar, porque no nada más aportas los conocimientos técnicos y operativos para conseguir un vehículo, sino también les compartes a los conductores valores personales que les van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, a desempeñarse mejor en el transporte. No nada más es decirles cómo van a operar, sino también una recomendación de cómo se porten o de la manera en la que tendrían que empezar a pensar para que tengan un poquito más de éxito. Entonces es algo padrísimo, es algo padrísimo. Yo sané mi relación en mi familia con todo lo que el ser operador me había traído en punto positivo, porque también hubo cosas positivas de ser conductor, pero en ese tiempo pues sané mi relación con mi esposa, sané mi relación con mis hijos, empecé a darle más tiempo a ellos, empiezas a ver la vida de un mundo totalmente diferente y es complicado porque no muchas personas se avientan a cambiar de oficio, no muchas personas, porque no es algo fácil, algo que ya hiciste por muchos años y que de repente te vas a cambiar de oficio y en ocasiones las personas se sienten ya viejas para hacerlo, pero digo, la edad no es un factor. El apego nos gana, ¿no, Omar? Sí, Por un lado. totalmente. Y de lo que acabas de comentar, a mí me gustaría rescatar, a ver si estás de acuerdo, que quizás el drama más grande de nosotros como seres humanos es que vivimos, nacemos, crecemos, nos capacitamos, trabajamos, etcétera, nos reproducimos, pero el drama más grande quizás pueda ser que jamás descubrimos cuál fue nuestro talento. Totalmente. Y que y lo más significativo además es, nunca lo exploté. Dios me lo dio, la vida me lo dio, no supe cuál fue ese talento y no lo exploté. Viví haciendo otras cosas, Sí. pero no lo que Dios, no para lo que Dios me asignó. Sí, totalmente, con lo que vine equipado. Y yo creo que sí nos va a pedir en algún momento cuentas Dios sobre el talento que te di, que hiciste con él. Yo te di el talento, yo te di la oportunidad de dejar de ser una persona ordinaria para que te volvieras una persona extraordinaria y la dejaste pasar. Entonces yo siento que esa oportunidad solamente se presenta una vez en tu vida. Y yo creo que sí sabes cuál es porque tienes que tomar una decisión muy importante que te ronda por mucho tiempo en la cabeza y yo creo que ese es el punto donde si tú aprovechas y tomas la decisión correcta de explotar tu talento, ahí es donde dejas de ser una persona ordinaria y aportas algo para el gremio en el que te mueves. Yo creo que también aquí venimos a dejar una esencia de lo que somos y de lo que estamos haciendo para tener un mundo mejor, en este caso en el transporte. Yo creo que no tiene, el accidente que le platico fue algo que me hizo ver, sabes que no puedes dejar
que esto sea nada más un accidente y ya no, esto tiene que ser un parteaguas en tu vida donde tú tienes que valorar más tu vida, a qué veniste a este mundo y qué puedes aportar para que este mundo se vuelva mejor con el don con el que tú vienes equipado. Ahora, como instructor, trabajas de manera independiente, trabajas para alguna empresa, trabajas de las dos formas, estás abierto a trabajar a veces en la mañana en una empresa, a veces en la tarde en otra, a veces en fines de semana con otros, porque digo, como instructor ya tus tiempos tú los manejas, el conocimiento tú lo asignas, tú lo distribuyes. Y sabes algo que es muy bonito, que justamente la socialización del conocimiento nos permite de alguna forma crecer también mucho como personas. Porque yo considero que hay dos temas, dos palabras que se pueden compartir sin que pierdas. La primera es el conocimiento. Yo te puedo compartir mi conocimiento y entonces yo no dejo de tener el conocimiento, pero ahora tú ya tienes el que yo te pude compartir. La otra es el amor. O sea, el amor es, yo no soy menos por querer más a la otra persona. La otra persona es querida y yo sigo siendo querido también por mí mismo. Entonces, el amor y el conocimiento son dos palabras de alguna forma quizás espirituales, o de alguna forma quizás de vida, de alguna forma quizás esotéricas, que pueden crecer, que se pueden expandir de alguna forma, pero que no se pierde, ¿verdad? Entonces, tú como instructor, bueno, hoy trabajas de manera para una empresa, trabajas de manera individual, tienes tu propia empresa. ¿Cómo es Omar hoy? Bueno, Platícanos de Omar y sobre todo platícanos, porque yo creo que te doy un comercial, te doy un tiempo para que te vendas, para que digas, a ver, ¿por qué sí debo de ser capacitado por Omar? bien, yo creo, bueno, actualmente tenemos nuestra propia escuela. En el 2023, noviembre del 2023, empezamos con este proyecto de tener una escuela de formación de conductores. Ante la necesidad que hay de tener buenos conductores, pues como que nuestra manera de sumar al transporte pues es teniendo un centro de capacitación y formación. También tenemos como, hemos trabajado con algunas personas como tipo freelance en algún momento también, si en mis tiempos está, sí he trabajado como freelance con algunas empresas y nos empezamos a llenar de algunos clientecitos con los que hemos dado resultados en cuestión de capacitación, hemos dado asesorías, formamos nuevos conductores, damos retroalimentación. Yo creo que mi escuela ha dado éxito y va a seguir dando éxito porque fui conductor y porque en algún momento también estuve trabajando desde el lado administrativo de las empresas. Entonces sé cómo se manejan recursos humanos, un área de mantenimiento, sé que también por parte de la operación se necesita cubrir objetivos y las necesidades de los clientes con los que movemos las mercancías de esos clientes. Y sé también las necesidades que tiene un conductor. Entonces el haber estado de los dos lados pues me da un panorama muy grandísimo donde yo puedo capacitar a un conductor a manera de que dé resultado con lo que la empresa necesite. ¿Sí me explico? Entonces Déjame ahí hacerte una pregunta, y perdón que te haya abordado en tu diálogo. ¿Cuál es la mejor edad para hacerte conductor? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, las empresas hoy entran con mucho entusiasmo. Acuérdate que yo cité tres verbos: crear, traer y retener conductores. Las empresas entran con mucho entusiasmo en la creación de conductores, pero de pronto viene una profunda desmotivación cuando toda aquella inversión que yo hice para crear desde 1, 10 o 20 conductores, ya no tengo ninguno. ¿Qué es lo que sucede ahí? O sea, por qué a lo mejor es la edad, por eso pregunto, ¿cuál es la mejor edad para hacerte conductor? Y la segunda pregunta es, ¿por qué es lo que sucede que las empresas pues se van? Se van, o sea, yo ya formé. ¿En cuánto tiempo formas a un buen conductor? yo creo que un mes y medio, 2 meses más o menos tenemos un buen Vamos a pensar que conductor. te llevara 3 meses para que hiciera aquí distribución local, un buen conductor y demás. Perfecto. La empresa invirtió. Inviertes en un salario, inviertes en una unidad, En inviertes su tiempo, capacitación. inviertes en la capacitación, en un lugar, pero se va el capital intelectual. Creo que eso es algo muy triste que está sucediendo.
Sí, totalmente. Yo creo que, y ha pasado, y sí, y digo, con los clientes que tenemos en la escuela, pasa eso, y sí hay una desmotivación de ya no seguir con un semillero, porque al final de cuentas, la persona que tú formaste, en lugar de volverse una inversión, se volvió un gasto y terminan dando resultados en otra empresa, ¿no? Entonces, yo sí le digo a las empresas cuando me piden escuela, mira, considera dos factores que de ley van a estar ahí y que si trabajamos en conjunto podemos minimizarlo, pero no eliminarlo. Lo podemos minimizar. Uno es que la gente se vaya. Eso es una ley, o sea, eso sí va a pasar. El reto es que sea en un porcentaje muy bajo para que no nos pegue tanto. El otro que va a pasar es que una vez que formes a tu conductor, la empresa tiene mucho la idea de que este cuate ya va a ser un superconductor y nunca se va a presentar una situación con él. Y no, esa es otra cosa donde batallamos mucho con las empresas de que deben de comprender ellos que los estamos formando con los conocimientos que debe de formarse un conductor, pero también ellos necesitan empezar a desenvolverse y sí va a haber situaciones viales, sí van a existir. Del hecho de que ellos hayan tomado una capacitación no quiere decir que están exentos de que algo les pase allá afuera. La capacitación minimiza el riesgo, pero tampoco lo elimina. No hay una capacitación que elimine un riesgo de un siniestro allá afuera, en una maniobra, en la hora de cambiarse en un carril. No existe una capacitación que eso pase. Entonces muchas veces las empresas eso es lo que no comprenden, el riesgo que hay cuando pones un semillero. Hay muchos más, pero los más duros son estos. Se puede ir la gente y una vez que los liberes va a haber situaciones viales, pero el reto es que sea en un porcentaje muy abajo, que no sea tan arriba, porque entonces es una inversión y se generaron otros gastos y esto se fue. ¿Por qué la gente se va? Yo siento que muchas veces, y es lo que está pasando ahorita en estas generaciones, tenemos nuevos conductores, nuevas generaciones de conductores que no te aguantan una jornada laboral de un tractocamión, o sea, no O te la que las aguantan. expectativas eran Sí, diferentes también. totalmente. O sea, sus expectativas eran totalmente diferentes porque las redes sociales también han hecho su trabajo de engañar a ese grupo de personas que quieren volverse conductores. Los engañan porque les presentan las redes sociales lo más bonito del transporte, pero cuando lo están viviendo en carne propia, no pueden con el oficio, no lo pueden. Ya cuando vives que no puedes dormir a tus horas, que no puedes comer a tus horas, que son largas jornadas de manejo, mucho tiempo a solas, no vas a estar con la familia, es donde se quiebra este nuevo conductor que hizo falsas expectativas. Y hasta cierto punto el conductor dice, bueno, ¿y en dónde quedó lo que veo en los videos de poner lucecitas, de andar echando cotorreo acá y cotorreo allá? No, realmente eso pues no te lo van a contar en las redes sociales, lo más duro del transporte. Entonces, muchas generaciones nuevas tienen expectativas muy diferentes a la realidad de lo que es el transporte. Y por otra parte, las empresas tienen que cuidar a su inversión. Ellos tienen que ver qué es lo que van a hacer para cuidar a su inversión, porque hasta cierto punto yo pienso que se le tiene que dar a ellos un trato diferente al que ya está en la flota, porque es tu inversión, y si tú no haces ese esfuerzo se va a terminar yendo. Que es a lo que yo siempre le llamo el verbo retener. Mm. O sea, creo que las empresas, o sea, si es cierto las estadísticas que nos arrojan los organismos oficiales, como que hoy pueden existir 60, 80, 90 mil conductores faltantes en nuestro país y que se presume que para el año 2028, 2029 se duplique, imagínate la cantidad de camiones parados, imagínate el problema macroeconómico al que nos vamos a enfrentar. Bueno, precisamente la competitividad de las organizaciones va a estar mucho entonces en el cómo retener a tus Sí, ahí está. conductores. Yo creo que eso es algo que al día no han podido resolver las empresas, no lo han podido resolver porque en muchas empresas en las que me muevo, Bueno, quizás porque no han eh, contratado nuestros servicios bueno, también. totalmente sí es Bueno, cierto, por porque eso, yo creo porque que ya... realmente sí pudimos hacer una retención de conductores. En Ajá. algún momento en una empresa donde pusimos una escuela, sí retuvimos a los conductores. Y es que yo te voy a pasar el tip, es que hay que ponerle atención al conductor, hay que escucharlo y hasta cierto punto de atender las necesidades que tiene ese conductor, porque eso es lo primero que va a decir el conductor para irse. ¿Sabes qué? No me atienden esto, no me explican esto, pues entonces yo ya me voy. Y es que esto es desde lo mecánico hasta un proceso de un viaje que se le Claro. quedó atorado en liquidación. Entonces, quizás tendríamos que hacer los procesos más fáciles para los conductores, ¿no? Claro. Quizás a la hora de liquidar sus viajes, pues que el proceso sea más fácil, no sea a la hora de levantar una orden de trabajo en mantenimiento, pues que quizás el proceso no sea tan complicado. O sea, yo creo que tendríamos que eficientar varias áreas donde al conductor no le cueste tanto trabajo llevar sus procedimientos o sus procesos. Eso podría ser pero sobre todo yo creo que sí la atención a él
y hasta cierto punto hablar con él y decirle dónde está parado y qué es lo que va a pasar y cómo funcionan las cosas, ¿sabes? Que porque ellos hacen muchos prejuicios, ¿no? Y realmente no, realmente la falta de información de cómo funcionan las cosas dentro de una empresa hace que ellos tomen prejuicios que nada que ver con la realidad, pero ellos ya se hicieron una idea y la traspasan a otros conductores y ya se hizo un grupo de conductores que ya se quieren ir por algo que realmente ni está pasando. Entonces yo creo que es mucho contacto con el conductor, galardonarlo cuando se le tenga que hacer para que se cree una sana competencia, porque también hay que cuidar mucho el ambiente, el círculo social Sí, el laboral, entorno sí, organizacional. totalmente, porque hay competencia buena y competencia mala, ¿no? Hay algunas empresas que han logrado tener que su flota de operadores tengan una sana competencia y que la competición es por a ver quién saca el rendimiento más alto, porque van a ser galardonados. Y hay otras empresas donde su grupo social laboral está muy contaminado, que la competencia es a ver quién baja más diésel sin que nadie se dé cuenta. Y realmente eso sí pasa, o sea, Oye, hablando del bajar diésel, ahorita, y qué bueno que tocaste ese tema, el huachicol. Digo, estamos viviendo hoy en el año 2025 y se está dando un tema muy significativo en Reynosa. Este, eh, por un lado, los Estados Unidos están vendiendo 60,000 o 60,000 millones, o llámale 60,000, o 60 de lo que sea, pero él está vendiendo la gasolina a México. Pero por el otro lado, el narcotráfico, las mafias están vendiendo los otros 40,000 millones a los Estados Unidos, pero obviamente robado. Bueno, eso se está dando en Reynosa. Y bueno, la presidenta ya ha tomado muchas cartas en el asunto y demás. Pero el tema del huachicol no es un tema de él. El tema del huachicol es un tema que viene desde hace muchos años atrás, cuando el diésel comenzó a tomar un precio mucho más sí. significativo, porque quizás en la época de tu papá, por favor corrígeme, pero una de las características más importantes de aquel tipo de conductores que tenían libertad. Totalmente. No había GPS. No había GPS, podía él tenía que entregar una cuenta, como el del taxi, ¿no? Yo te entrego a ti mi taxi y yo te tengo que entregar una cuenta de 200 pesos. Entonces un tractor a lo mejor le tenía que entregar, en aquellos años, ¿no? Una cuenta de 5,000 pesos al patrón y muévete a Reynosa, muévete a Mexicali, muévete a donde quieras, yo te tengo que entregar una cuenta, tan, punto. Eso era todo. El tema del huachicol. ¿Cómo está el tema del robo del combustible hoy en nuestro país, en el sector del transporte? ¿Cómo está eso de que bajo cubetas? ¿Cómo está eso de que ya ve la competencia que dijiste por bajar cubetas de combustible? Sí, yo creo que tiene que ver mucho el entorno de tus compañeros, de tu flotilla. Tiene que ver eso mucho. Y lo digo por experiencia personal, lo digo por experiencia personal donde yo trabajé en algunas empresas donde yo no tenía intenciones de bajar combustible, pero el problema es que en el circuito donde tú entrabas se bajaba combustible y si tú no bajabas combustible ibas a quemar a todos. Entonces me llegó a pasar donde hubo personas que me dijeron, si no lo bajas tú, lo bajo yo de tu camión, pero no nos vas a venir a tirar. Y lo hicieron, o sea, lo hicieron en ese tiempo yo muy novato en el transporte y asustado por el tema que estaba pasando, pues permití que ellos bajaran el combustible para que no se descubriera toda la red de O robo de sea, combustible que aquí estaban ahí. este camión debe de dar el 2,3, el Ajá, 12, sí. lo que tú digas. Así que ahí van abajo dos Sí, y cubetas. tienes Tan, hasta tal tan. día para que se las bajes y mira, él te las va a comprar y te las compra. O sea, ya estaba todo el negocio hecho, todo el negocio hecho. La oferta y demanda ya estaba. Entonces, resulta ¿En qué que porcentaje del valor del mercado se vende una cubeta de combustible cincuenta por robado? ciento 50%. 50%. Sí, tiene que ser, porque pues es sustraído, no puede tener un valor más arriba. No puedes comprar más arriba, no puedes comprar más abajo tampoco. Entonces, Ujú. casi todo lo que se mueve sustraído en el transporte, 50%. 50%. 50% del valor que está en la gasolinería. Ok, Ujú. si está a 28 pesos, entonces significaría que a 14 A pesos te 14 voy a pesos, dar yo sí, el por litro litro de la de cubeta. diésel. Sí, así se maneja, ¿no? Y es que hay personas que he conocido que no tienen ni siquiera la necesidad de hacerlo, pero ya la costumbre, ya es parte de su ser, ¿sabes? Ya es parte de como si ellos agarraran y se prendieran un cigarro y así de sencillo lo ven ellos bajar. Dicen, no lo necesitan, no es necesario, pero ya se volvió parte de su manera de actuar detrás de un volante. Oye, y todas esas, bueno, es también parte del por qué existe rotación de personal, porque pues la tecnología vino a controlar en gran medida
cuánto es el flujo de combustible que cruza por el motor para que éste camine. Y bueno, pues al final del día empiezan los descuentos y como vienen los descuentos, viene la agresión y como viene la agresión, viene, bueno, ya te dejo ahí tu camión, ya te dejo las llaves, si es que te las dejan y ya me voy y me voy a otra empresa. Y la pregunta de muchos conductores que sí me ha tocado ver es, ¿cuántas cubetas de diésel se pueden bajar? No sé, como que la pregunta inicial es, más allá de cuál es el salario, más allá de cuánto te pago, más allá de si es la comisión, dime cuántas cubetas de diésel puedo bajar. Sí, sí, esa es una realidad que no preguntan por las prestaciones, sino por lo que se puede hacer amañadamente, ¿no? Yo creo que también siento que es un sector que no se ha podido controlar en muchas empresas, creo que no lo han podido controlar, pero yo creo que tiene que ver mucho en que tienes que primero capacitar a tu conductor de cómo se va a medir el diésel, porque la manera en la que tú lo mides, él no lo entiende y él piensa que tú le estás llevando en contra, ¿sí me explico? Por decir, una cosa es que haya faltante de combustible y que por eso tengamos un bajo rendimiento y otra cosa es que efectivamente lo consumió y tenemos un bajo rendimiento, pero no hay faltante de combustible, fue una mala operación quizás. O quizás la ruta o un desperfecto del motor. Puede ser un problema en el sistema de admisión que no deja que demos el rendimiento. Entonces, yo creo que para que eso funcione bien, porque me he encontrado muchísima gente conductores que no están de acuerdo de cómo se les mide el diésel y la manera en la que se les mide si es la correcta, pero como ellos no saben sobre el tema, pues nunca van a poder hacer un match la empresa y ellos, nunca van a poder estar de acuerdo, porque ellos siguen pensando que se les está midiendo mal, ellos siguen pensando que si sustraigo combustible y lo opero más o menos bien, me va a dar a ganar. No, porque una cosa es lo que te dice la computadora de que se sustrajo y otra la que sí se consumió por una mala operación. Si hay una mala operación, pues quizás tengas que pasar a capacitación para que lo operes mejor y hagas rendir ese combustible, pero ¿qué hacemos en este faltante de combustible? Y esa parte es la que no entiende el conductor. Entonces yo creo que para que se ahorren muchos problemas, sí capacitar a tu conductor de cómo es que se mide el combustible diésel, con mucho cuidado y con la información que tiene que ser, para que él entienda por qué le estás midiendo el diésel de esa manera y la diferencia que hay entre lo que quemó y lo que sustrajo, lo que hizo falta, ¿no? Lo que hizo falta. Entonces, yo creo que muchos conductores no lo saben, o sea, ellos siguen haciendo su cuentita con la división y la multiplicación y sacaron sus números y ya, y ahora que echas diésel, pues resulta que sigue viéndose tu faltante que tienes ahí, porque hubo una sustracción y con la tecnología ya no puedes tapar No, eso. ya no está tan sencillo. Pues muy bien, Omar. Yo agradezco a todos ustedes, por supuesto, en primer término, el tiempo que nos brindaron de platicar con alguien con tantísimo conocimiento que es Omar. Omar García tiene su propia escuela, su propia escuela de formación de conductores. ¿Tienes página de internet? Sí, sí, Si sí. nos lo puedes decir, por favor. Está en Facebook como Escuela de Formación de Operadores Royal Truck Academy. En cualquier red social así la encontramos. Muy bien. Omar García, instructor hoy de conductores, como ustedes lo pudieron ver, con toda la formación de un conductor hecho a la antigua, por todas las características, por toda la formación que le dio su papá. Tenemos también hoy que es instructor y que se dedica mucho en el capacitar, en el crear, en el traer, en el retener conductores para completar la flotilla o los faltantes o la plantilla de las empresas transportistas. Les damos las gracias a todos ustedes. Te damos las gracias a ti, Omar. Muchísimas gracias. Obviamente también. Esto te pido tu autorización para que salga en nuestras redes sociales, claro que sí. El video y el podcast. Esto fue capacitación, un módulo más de capacitación en logística y transporte. Yo soy el doctor José Carlos Martínez Vázquez y bueno, pues nos vemos la próxima. Hasta pronto.